Bueno, vamos a razonar un poco el tema de la sexualidad y el ser humano y pasamos a los ovnis, así de una. No podemos, pensar que los humanos no fuimos también de hacer experimentos y cosas raras con los seres humanos para sacar conclusiones. Tenemos al Kinsey Report de Alfred Kinsey, que también hizo muchas cosas cuestionables, a Master y Johnson. Tenemos varios que han hecho encuestas y han hecho proyectos de investigación directamente con los seres humanos. Bueno, entonces, cuando hablamos de sexualidad y ovnis, también nos encontramos con que en muchos de los casos de abducción tenemos cosas extrañas que sucedieron adentro de los ovnis. No solamente de experimentación de a una persona, con una sola persona, como le ha pasado a Whitney Strieber, que le han insertado por el recto elementos metálicos y que él lo ha vertido todo en sus libros, sino también tenemos Travis Walton y tenemos, cosas que han sucedido acá en nuestro país y otros ejemplos de muchos lugares del mundo. Después tenemos lo que le pasó, por ejemplo, a nuestro querido caso, digamos, emblemático de los años 80, que es el que vamos a tratar acá. Le han puesto, yo no sé si es un nombre de fantasía, pero le han puesto Claudio. Esto salió, digamos, a conocimiento de la gente en los años 90 recién y se dio a difusión por intermedio de las publicaciones de nuestro prócer Fabio Serpa en la cuarta dimensión, para ser más exactos. En esta investigación de un hecho que empezó a suceder en 1980, participaron 3 países. De los 3 países participaron varios especialistas, entre psicólogos, analistas, ufólogos, algún que otro biólogo. Y entre ellos podemos decir que el principal y nuestro representante fue Fabio Serpa. Tenemos a Leo Sprinkle de Estados Unidos y tenemos a la doctora Gilda Moura en Brasil. Importante, Gilda Moura, ya hemos tenido un par de programas hablando sobre todas las investigaciones de ella que tienen que ver con las abducciones. El protagonista, ya bien dije, se denominó Claudio para proteger la identidad de la persona. Es un odontólogo especializado en cáncer bucal, eso es muy importante. Es una persona que siempre y desde muy joven intentó ayudar a la gente, investigó, escribió sus ensayos y todo este tipo de cosas. En aquel momento, en los años 80, vivía en Curitiba, en Brasil. Mientras realizaba un ensayo y trataba una investigación netamente estudiantil, empezó a tener problemas en sus ciclos de sueño, pero problemas bastante graves. No podía conciliar la tranquilidad por las noches, lo que lo obligaba a seguir estudiando y de esa forma quemar las energías necesarias. Después dormía apenas minutos por día. El tema de los estados alterados del sueño, de los ciclos circadianos, es también una variable muy importante en todo lo que son las abducciones. En una de esas noches que no pudo dormir, entró en una de las fases de sueño, en donde, sin estar completamente dormido, empezó a utilizar su mano con un bolígrafo para empezar a hacer escritura automática. En este programa no vamos a analizar el valor en sí de la escritura automática, qué significa y por qué brota de una persona, y si es parapsicológico o es simplemente una disfunción cerebral, ¿no? Pero esto es importante. Nosotros no tenemos en este momento la información de lo que él empezó a escribir. El tema es que empezó a escribir y él captó y se dio cuenta de alguna manera, quizás en alguna de las fases más tempranas a despertarse, que tenía una velocidad para escribir superior a la que escribe una persona cuando está apurada. Llenaba cuadernos y cuadernos y hojas a velocidades que él mismo estaba sorprendido.
Tal es así todo esto que le empezó a suceder, de no dormir, de escribir constantemente cosas ininteligibles que creo que ni él mismo supo explicar en su momento, que tan preocupado estaba que se lo contó al hermano, con quien tenía una relación muy, muy cercana. La noche del 31 de diciembre de 1980, siendo las 22 aproximadamente, las 22:15, fueron a la plaza de Curitiba, que está enfrente al Palacio de Gobierno. Cuando estaban charlando, obviamente estaban tocando este tema, Claudio estaba muy concentrado en tratar de dilucidar junto con su hermano qué es lo que le estaba sucediendo, cuando se decidió caminar hacia un costado, se alejó del hermano, caminó hacia un lado de la plaza donde había, quizás no sé ahora la distribución geográfica, arquitectónica, había árboles, y observó hacia el cielo pidiendo alguna respuesta de todo lo que le estaba pasando, y el cielo de alguna forma, él dice que le respondió. Apareció una luz potente que su hermano no llegó a ver porque estaba de espaldas y bastante alejado, y esa luz traccionó su persona y la sacó del plano de la tierra. Bueno, al cabo de una hora más o menos, él volvió a aparecer al lado de uno de esos árboles. Su hermano había estado desesperado. A partir de ahí sufre una carga excesiva de energía. Directamente la noche que sucedió esto y por un par de días, directamente no concilió el sueño porque estaba totalmente alterado. Quería seguir estudiando, seguir escribiendo, quería hablar constantemente de todo lo que le había pasado. Hablaba que de alguna manera empezó a sentirse como una parte importante de Dios. Él mismo lo manifestó. Y bueno, que quería darlo todo por la humanidad, quería hacerse carne de todos los problemas y solucionar las preocupaciones de toda la gente. Y así levantó el tubo y se lo transmitió a la madre. Bueno, a la madre le dijo básicamente que esa luz que lo había llevado y que después lo había devuelto, le había dicho que, bueno, que gracias a ese viaje él había llegado a estar con Dios. Ello, junto a otras, historias que él le fue contando, llevaron a la madre a juntarse con un tío y a internarlo en un neuropsiquiátrico. Estuvo en un neuropsiquiátrico durante 30 días. Estuvo sometido a una gran cantidad de barbitúricos, un montón de medicamentos, y bueno, estaba totalmente dopado. Finalmente perdió la pareja que tenía este muchacho, Claudio, se quedó sin trabajo, y una vez que logró salir del neuropsiquiátrico, que consideraron que él estaba estabilizado de nuevo, que estaba mucho más tranquilo, se dio cuenta que ya no tenía forma de automantenerse, o sea, estaba en bancarrota absoluta. Se comunicó con un amigo en San Pablo, y este amigo, una vez que lo ve y escucha la historia de él, decide reunirlo con unos especialistas, y esos especialistas a su vez convocaron a una gran mesa de análisis donde aparece nuestro prócer, el señor Fabio Serpa, aparece Leo Sprinkle con su equipo de Estados Unidos y, entre otros, la señora, como bien dije, Gilda Moura. La cuestión es que hay uno de ellos, que se llama el doctor Rangel, que le practica 2 hipnosis muy extensas, casi más extensas que la que en su momento le hicieron a Bernie y Betty Hill por el tema de su viaje interrumpido, mucho más larga. Llegan a la conclusión, por las cosas que Claudio les cuenta a estos especialistas, que efectivamente, y en sus dichos, él había estado en un objeto volador no identificado y había tenido contacto con los viajeros que estaban en el lugar. Y así deciden informárselo a él, deciden contárselo. De alguna forma le hacen escuchar sus grabaciones, lo que él contó, y él empieza a tener determinados flashes de todo lo que le pasa y lo une al resultado de la hipnosis. Y acá viene la parte más onírica, surrealista
y de alguna forma sexual de lo que le pasó a este hombre. Dentro de la luz en la que se alejó de la plaza de Curitiba, porque él, esto es muy importante, en esta hipnosis él no detalla haber visto paredes. Todo era iluminado, todo era luz. Era como que estaba en una especie de, como quien lo llama Merkaba, ¿no? Esa especie de nave autogestionada por una persona que es una bola energética, que es esa palabra que ahora está, ¿no? Que la están hablando mucho, que es orbe, una gran bola de luz. Bueno, él estaba en esa luz. Entonces cuenta que vio entre 9 y 12 alienígenas que estaban en semicírculo, él en el medio, con estaturas superiores a los 2 metros. Obviamente volvemos a esta descripción de los extraterrestres nórdicos. Volvemos a los seres altos, bien formados, casi siempre anatómicamente musculados, rubios, de pelo largo, con miradas pacíficas, neutras, pero con mucha autoridad. Bueno, Claudio describe eso. También describe las vestimentas de estos seres. Y acá es donde entramos en las analogías y en donde podemos empezar a pensar un poco quizás en la parte más litúrgica de todo esto, porque él menciona un ambiente de luz potente y menciona después a cierta cantidad de alienígenas vestidos con túnicas blancas, donde él manifiesta no ver de la rodilla para abajo porque dice que las túnicas llegan hasta el piso. Y todos observan. También habla sobre uno de ellos que le parece una especie de patriarca bíblico. Entonces podemos llegar a entender que ese hombre tiene más edad que los demás, que tiene una barba, que tiene otro aspecto, un aspecto de más conocimiento, más autoridad, como bien digo. Bueno, sin haber presenciado una imagen de técnica de cómo él obtiene una información, ellos le muestran a su hermano que está corriendo en las calles buscándolo, que está alertando a los vecinos para que busquen a su hermano que estaba perdido. Ellos como que le transmiten esa imagen, y sobre todo miro hacia abajo porque le transmiten esa imagen como realmente desde el ovni o desde esa luz de alguna manera, como si fuera una cámara, algo. Entre paréntesis quiero acotar que la señora Gilda Moura también habló que sometieron al hermano a hipnosis y el hermano corroboró esta desaparición espontánea de Claudio, de quien conocemos como Claudio. También les dijo que había estado desorientado durante 1 hora y pico, dando vueltas, que no dejó un lugar sin ver y que nadie supo decirle si habían visto una persona con las características de Claudio. Bueno, la vida de este Claudio cambia drásticamente después de esto. Una vez que él empieza a tener esa energía incontenible, después de haber estado en el neuropsiquiátrico, quedado prácticamente en la ruina y después haber estado con estos especialistas, empieza a cambiar. Sus puntos de vista sobre los temas filosóficos y cósmicos se vuelven totalmente serios, profundos y verborrágicos, donde él va y con quien habla empieza a desarrollar sus teorías que tienen que ver con las hermandades espaciales, la conexión cósmica y algunos ribetes que pueden entrar dentro de la categoría de lo sectario, por así decirlo, ¿no? En base al, como decimos nosotros, lavado de cabeza que pudo haber tenido después de esta experiencia tan extraña. Bueno, tuvo muchas secuelas que los médicos y los científicos atribuyen a la droga que le suministraron cuando estuvo en neuropsiquiátrico. Todo esto y lo que estamos hablando en especial, y su comportamiento y la vida privada, vamos a decir, o lo que podemos entender como la vida privada de Claudio, lo sabemos a través de Gilda Moura en una conversación con Fabio Serpa. Ella contó exactamente todo en 1990, si no me equivoco. Bueno, ahora tenemos que hacer un salto. Este hombre trató de encaminar su vida, quedó severamente dañado,
Y vamos 4 o 5 años después. Pasamos a ver que Claudio se mudó a las playas de Malibú, en California, y empieza a tener en esos años, digamos, posteriores a todo esto, trastornos de sueño aún mucho más complejos, porque hasta se le tornan dolorosos. Una noche, guiado por una palabra que tiene que ver, o que tuvo que ver en su momento con Malibú, con montaña, con monte, con montículo, que tiene en su cabeza y que está repiqueteando constantemente, toma su auto y, en una forma totalmente automatizada, se dirige a una montaña que él ya tenía en la cabeza prefijada. Tal es así la automatización que pasó hasta controles policiales, que si bien él los pasó de una manera totalmente legal, los mismos policías lo vieron a él en un estado, digamos, demasiado concentrado en su trayecto. Bueno, lo esperaba una luz en esa montaña. En ese lugar donde él fue de Malibú lo esperaba una luz. Sale del auto, camina hacia un túnel vertical de luz y es traccionado hacia el interior otra vez de ese lugar donde él ya había estado. Casi en un calco de la primera extraña situación, vuelve a estar rodeado de gente muy alta, vestida de la misma manera. Pero esta vez hay una diferencia. Quizás esa gente, de alguna forma, en la primera instancia lo habían monitoreado de alguna forma, pero en esta circunstancia querían hacer otra clase de prueba, otra clase de evaluación. Y ahí es donde entran 2 mujeres alienígenas. Todo esto en base a los testimonios de Claudio. Estas 2 mujeres, que también vienen con su ropa blanca, con sus túnicas, son bastante distintas. Una rubia de cabello corto, con rasgos angelicales, y una morocha de cabello largo, cuya mirada es un poco más dura dentro de lo que él contó. Lo que sucede es que él estaba en capacidad de entender que ambas mujeres, viéndolas igual con la túnica, eran muy, muy atractivas. Lo que él destacó de estas mujeres, además de sus voluptuosos cuerpos, es que las miradas de las 2 a él le provocaban una especie de temblor, una especie de vibración muy poderosa que hacía que fueran atractivas. Él no podía bajar la vista mirando a una y a la otra. Todo esto bajo la supervisión de todo el resto de los seres nórdicos, vamos a decirle, que estaban rodeando, ¿no?, esta circunstancia que estaba sucediendo otra vez en el medio de una luz muy poderosa. Bueno, en un momento uno de los hombres extraños hace un gesto, él lo observa y las mujeres desaparecen de la vista de Claudio para su desasosiego, ¿no? Y cuando se da vuelta para seguir buscándolas con la vista, ellas entran de nuevo, pasan por esa luz otra vez, pero están completamente desnudas. Claudio se queda hipnotizado porque jamás había visto cuerpos tan bien formados. Ellas se acercan hasta donde está él, pero, y él hace esta diferencia, él se queda prendado visualmente de la rubia. La morocha está mirándolo a él, pero él se queda embelesado con esa mujer. Que este es un hecho que después de todo esto también lo va a marcar de por vida, ¿no? La mujer morocha se pone frente a él, la rubia se queda a un costado y ella le tiende ambas palmas para que él apoye las palmas en las suyas. Cosa que él empieza a hacerlo sin dejar de mirar a la muchacha rubia.
automáticamente, esto después ellos cambian y vuelven a, o sea, trocan esa posición y lo hace la mujer rubia. Pero lo importante es que en el exacto momento en el que ellas tocan sus manos, él siente toda la, digamos, la presión hormonal de estar a centésima de segundo de tener un orgasmo. Y esto lo mantienen durante bastante tiempo. Van cambiándose y van haciéndoselo una y otra al mismo tiempo. Los cuerpos están muy cerca y él tiene una sensación orgásmica continua. Bueno, cuando la mujer, la rubia, cierra sus ojos y evita el contacto visual de él, él finalmente tiene su eyaculación. Después no hay más testimonios que brinde él, pero antes de bajar, uno de los seres que estaba en el semicírculo apoya su mano en él en son de saludarlo, alguna cosa así, y él cae en cuenta de la estructura física de estos seres. Cae en cuenta por el calor de su piel, o quizás la contextura, que son exactamente iguales a los seres humanos. Eso es algo que él mantuvo en cada una de las charlas que tuvo después, y fue algo que a él lo marcó. Más allá de lo que le sucedió con las mujeres, el tema del saludo final con el nórdico fue algo que a él le dio la pauta de que estos seres eran carnales. Bueno, termina este contacto en esta especie de mercado alumínico. Él retorna a su hogar de la misma forma donde él fue abducido, se va en su coche, llega a su casa y empiezan a producirse casi en forma inmediata y durante un periodo de tiempo indeterminado, que se estima que fueron varios días. Por ejemplo, la explosión de elementos eléctricos. Su pava, las lámparas del living, empezó a sentir ruidos del rechinar de las puertas de los muebles, y las manijas. Las cosas empezaron a cambiar de lugar, donde él dejaba algo ya no estaba. No se produjo más la escritura automática, pero sí empezaron a haber desorden en sus papeles y en todo el material que él tenía de trabajo. Eso lo fue acompañando increyendo. Cada día sentía cosas más extrañas que nosotros podemos rotularlo como poltergeist, ¿no? Que ya habíamos dicho en su momento, y el señor Gustavo Cía, que ha estado invitado aquí, nos ha hablado un poco sobre que en la abducción es muy probable que en los días posteriores se produzcan fenómenos de esa clase. Esto vuelve a alterar a este Claudio paulatinamente, lo empieza a llevar hacia una especie de sentimiento de angustia y miedos. Y vuelve con toda esta carga a estar internado en un neuropsiquiátrico otra vez. Muy ansioso por sus periodos de alteraciones de conciencia, porque empieza a tener actitudes disociativas en su forma habitual. Se le ocurre acudir telefónicamente, y dicho por ella, con Gilda Moura. Y Gilda Moura, si bien no dispone de tanto tiempo, porque dicho por ella, una profesional, empieza a darle muchas horas por día a las interminables charlas que tiene con este señor Claudio. Claudio parece otra vez imbuido en la mística, en lo irracional. Y ella determina que parte de los comportamientos de Claudio que le llaman la atención se encuentran en la carpeta de trabajos de Stanislav Grof sobre las reacciones del
LSD, ¿no? Estamos hablando que ella asocia todo esto a esta clase de, digamos, de brotes, vamos a decir, psicóticos, que tienen que ver con el ácido, ¿no? Con el LSD. Bueno, él le cuenta su trajinar diario y entre todas las cosas que le empieza a decir, le dice que empieza a tener que él está atravesando graves problemas para relacionarse con las mujeres. Y que cada vez que conoce a una chica, a una señora, tanto en su consultorio como en algunos lugares donde él frecuentemente va a tomar algo, busca los rasgos y las características de estas dos mujeres que vio en la nave. Sobre todo, mujeres que sean de aspecto nórdico, mujeres más, digamos, teutonas, vamos a decirlo, ¿no? Rubias, caucásicas, con las características de este contacto que él había tenido. Esta búsqueda, según lo que cuenta Gilda, le preocupa tanto y sobre todo le preocupa más porque empieza a tener disfunciones sexuales en cada circunstancia en la que tiene intimidad con una mujer. Se da cuenta que aunque él proyecte en la mujer con la que está la visión de estas extraterrestres, nunca logra obtener la misma satisfacción que tuvo en ese encuentro y termina en forma abrupta la relación, yéndose de donde esté y dejando a la mujer sola. Gilda Moura le cuenta a Fabio Serpa que durante esos años trata de hacer un trabajo fenomenal para reinsertarlo en la sociedad a este hombre, porque tiene un proceso de alineación, o sea, está, digamos, alienado, tiene un proceso bastante complejo, donde él le habla mucho sobre la naturaleza alienígena y lo que vive diariamente, y hace una mixtura de ambas. O sea, no empieza a tener límites en cuanto a lo que ve y a lo que él reflexiona sobre los extraterrestres. Bueno, de alguna forma ella intenta alejarlo de todos los temas ufológicos a Claudio. Este hombre había quedado en llamarla todos los días. Moura estaba bastante preocupada porque él deja de llamarla y ella empieza a pensar si este hombre no cometió alguna otra clase de cosa más seria contra sí mismo. Una noche suena el teléfono y él es, desde la parte, digamos, que ella intuye verbal, otra persona. Está como un niño, así a la expectativa de lo que va a sucederle, y le habla con toda esa ansiedad que puede llegar a tener alguien que va a experimentar algo y es un puber o un niño, ¿no? Y le dice: hoy voy a salir con una muchacha que me viene a buscar. Estoy contento. Entonces ella le dice: ¿qué muchacha? Bueno, mira, no te puedo decir ahora, pero yo mañana te cuento bien. La voy a llevar a una fiesta que se va a hacer en Malibú, donde nos vamos a encontrar con extraterrestres. Entonces ella capta esa forma, la entonación, y le dice: extraterrestres, ¿cómo sería eso? Sí, humanos que son extra. Personas que conozco y que van a estar en esa fiesta, que tienen cosas distintas de las personas que yo acostumbro a ver, que tienen una apertura mayor a otra gente, que hablan de algo, están en comunicación con uno, pero telepáticamente envían otra información distinta. Mañana yo te voy a contar bien cómo fue esta experiencia, porque voy a llevar a esta mujer y vamos a ver qué pasa. Bueno, Moura obviamente no se quedó para nada tranquila con esta charla, sabiendo todo el background de Claudio. Lo más llamativo es que al día siguiente él la llamó, como prometió, para contarle todo.
él estaba muchísimo más calmado y hablaba lentamente, casi pensando cada frase. Y él, bueno, y acá es, digamos, yo bien soy bastante racionalista con todo esto. Tengo mis charlas con gente ufológica en donde discuto mucho algunas cosas, me encanta toda la temática, pero que yo la cuente no significa que en el fondo yo esté aprobando tácitamente su veracidad, ¿no? Pero bueno, Gilles Lamoura dice que él empezó a contarle cosas privadas de ella, cosas que no sabía nadie, detalles de su vida que ni siquiera ella había escrito o sabían sus parientes, y sin embargo Claudio, desde donde estaba, por teléfono, le empezó a recordar acciones que ella había hecho, cosas que había dicho. Sheila quedó realmente sorprendida. Pero, como bien se conoce en el ambiente de las personas supuestamente abducidas, lo que aparentemente anda bien al principio puede cambiar drásticamente. Y eso, obviamente, los psiquiatras, los psicólogos y mucha gente con la que hemos tenido acá, mismo en Blaster, entrevistas, nos han contado que al principio, si bien quizás no es una abducción traumática y deja a la gente con un mensaje quizás de esperanza, de hermandad, ¿no? Con los hermanos de otra dimensión, después de unos días empiezan a ver cosas nefastas, más allá del poltergeist, cosas feas, visiones feas, situaciones feas, todo muta. Bueno, por la noche, después de esta conversación con Gilles Lamoura, Claudio empieza a sentir dolores en el cuerpo cuando está en la cama. Esos dolores se traducen en calambres muy fuertes y él empieza a sentir que empieza a sufrir de una taquicardia desmedida. Empieza a dolerle el pecho de una forma atroz y literalmente piensa que se va a morir, que no va a pasar de esa noche. Cree que está siendo víctima simplemente de algo biológico porque no logra superar todo lo que le pasó y el cuerpo le está cobrando. Cuando la ambulancia lo deja en el hospital y proceden a analizar su estado de salud, porque él entró a los gritos, luego de hacerle todo lo que tienen que hacerle de rigurosidad, le dan el alta explicándole que no sufre de absolutamente nada, no tiene ni presión, ni su dístole, o sea, todo lo que es el movimiento peristáltico anda perfecto, así que no tiene ningún problema. La diástole, todo de 10. No contento con esa explicación, se sube a un taxi y le dice al taxista que lo deje en otro hospital, porque él sigue sintiendo que se va a morir, sigue sintiendo dolores. Bueno, al llegar se baja del vehículo y antes de entrar por el vestíbulo del hospital, se da cuenta que a la vuelta del hospital, en un lugar que no es tan concurrido, hay una luz que lo está esperando. Él visualiza esa luz. Así que se va hacia la luz. Acto seguido, extraccionado otra vez, con la gente de siempre, se encuentra con los de 9 a 12, como él precisó, seres, pero no estaban las chicas. Y a Claudio, sin mediar palabra, en una pantalla empiezan, y esto es importante porque él siempre manifestó que no había visto nada tecnológico ahí adentro. Era más parecido a los dioses, no, a Zeus y otros, en un lugar que a algo metálico o algo alienígena. Pero en este caso había lo que nosotros hoy veríamos como si fuera un plasma, ¿no? Una gran pantalla. En esa pantalla, sin explicárselo, él empieza a ver imágenes del pasado y del futuro de la historia de la humanidad. Empiezan a mostrar hechos muy complicados, como historias bélicas, situaciones de muerte, quizás
digamos, exterminios, cosas muy, muy fuertes. Bueno, tanto es así todo lo que él ve, lo que le causa todo esto ante la mirada del patriarca que él había visto, que le están mostrando todo esto, tal es así que pierde el conocimiento supuestamente y despierta en un ferry boat de Los Ángeles. Hay lugares, si alguno conoce esos lugares, que es difícil acceder para una persona, porque no solamente están los guardias, la gente de seguridad, sino que también está la propia, digamos, imposibilidad de caminar y meterse en la parte de los muelles y todos esos lugares para una persona común. Él aparece ahí adentro, lo ven la gente de seguridad y él agita los brazos y lo vienen a buscar. Es tal así que tiene que venir la policía a sacarlo de ahí. Bueno, de nuevo, obviamente, de ahí lo llevan de nuevo a un neuropsiquiátrico. Yo no sé si es una historia de abducción repetida o de estar internado, ¿no? Repetidamente. Está varios días. Obviamente los médicos lo determinan como maníaco depresivo. Lo sueltan y él recurre a Gilda Moura otra vez y le narra todo lo que estamos escuchando ahora, que a su vez ella narró a los experimentadores que fueron con ella y al mismo Fabio Serpa. Él empieza a hablarle muy concretamente sobre las teorías de espacio-tiempo, las teorías que tienen que ver con la relatividad. No nos olvidemos que él tenía un IQ bastante alto, era una persona que estudiaba cosas muy complejas que tienen que ver sobre genética, sobre los huesos, sobre el cáncer y todo. No era una persona que no tuviese la capacidad de entender ecuaciones y todo eso. Así que él le habla del espacio-tiempo. Gilda Moura explica que el tono y la velocidad, la cadencia del habla de él, de su forma de comunicarse, era extremadamente rápido para lo que habla la gente y estaba con una verborragia total. Él le habla que ha dejado de comer carne, que el veganismo es lo que debería hacer todo el ser humano. Le explica que siente que después de la primera experiencia ufológica, él había muerto, que lo que quedó después era otra persona. Él no está hablando tanto biológicamente, sino en lo que es su personalidad, ¿no? Había terminado el viejo Claudio y había quedado otro. La doctora tiene la extraña sensación que Claudio se comporta, y ella lo había investigado a esto, como si hubiera incorporado un espíritu, ¿no? En muchas de las creencias y de las religiones que tienen que ver con los afrodescendientes y sobre todo que prolifera en lugares como Brasil y toda la zona aledaña y en África, se maneja mucho el tema de la incorporación espiritual en vivo, ¿no? En el baile, con los ritos. Y ella tenía conocimiento de eso. Y ella apunta a eso. Dice, este hombre parece haber incorporado un espíritu. No era el mismo. Bueno, los niveles de paranoia se incrementan y después de alejarse de todos y de pasar situaciones mucho más difíciles, como por ejemplo haber caído preso. Él cayó preso y hasta hubo un tema con una embajada para que él salga liberado. Empieza otra vez a tratar de recomponer su vida en los años que pasan, alejarse absolutamente de todo lo ufológico y dejarse abandonarse en manos de especialistas que lo sigan tratando, sin comentar si ha sufrido otras abducciones. Esto es, por lo tanto, lo que le pasó a este señor Claudio en base a lo que contó Gilda Moura. Está bien que él habló de 3 abducciones, una casi, digamos, informativa, la última también, ¿no? En donde él fue el receptor de cosas que no supo transmitir o que no transmitió a los demás. No se comportó como los contactados de antes que salían con una misión, ¿no? De hablar sobre el cambio climático, sobre el tema de las bombas atómicas y todo eso.
él simplemente su segunda abducción fue la que a él lo marcó y de alguna forma le arruinó la existencia, que es el encuentro con estas dos personas, con estas dos mujeres. Pero tenemos para tratar de entender que hubo una especie de, si no es un reflejo de él y una proyección interna o un delirio de él, podemos llegar a entender que hubo una especie de investigación que realizaron estos seres, presentándole precisamente todos los arquetipos de la fecundidad vista desde el punto estético, ¿no? Para ilustrar el tema del surrealismo sexual, del fenómeno ovni, quiero terminar con, y voy a citar, ¿no? un libro de Bill Chalker que se llamó El cabello del alien. Es un libro que se detalla la vida de Peter Cowrie, que fue una persona que desde temprana edad también fue abducida, contactada, tuvo muchísimos encuentros muy extraños, muy raros. Y el segmento de lo que vamos a hablar de Peter Cowrie, que narró Bill Chalker, es de lo que le sucedió a principios de los 90, ¿no? Este hombre en ese momento vivía en Melbourne, en Australia. Y bueno, como dije, él había manifestado haber sido abducido varias veces en su infancia, en su adolescencia. Bueno, el caso es que este hombre se despertó una noche y encontró que a los pies de su cama también había dos mujeres muy extrañas, totalmente desnudas, que lo estaban observando. Es distinto lo que sintió Cowrie a lo que sintió nuestro amigo Claudio, ¿no? ¿Por qué? Porque además de asustarse por tener a dos personas en su habitación, empezó a tener un temor irrefrenable que partía de que la apariencia de estas mujeres antropomórficas no le resultaban humanas. Él estaba ante dos seres, aparentemente dos mujeres, pero él sentía que no eran humanas. Y lo estaban observando en la oscuridad, obviamente. Vamos al mismo arquetipo. Una era rubia, con los ojos anormalmente grandes, demasiado grandes y demasiado oblicuos, y mucho más alta que las mujeres que él solía conocer. La otra, con ojos desmesuradamente anchos, parecía oriental y tenía el cabello negro. Esta mujer rubia se sube a la cama y va reptando hacia él. Lo que pasa es que, a diferencia de Claudio, él empieza a tener reacciones extrañas, y si bien al principio se dejó llevar por el miedo inconsciente que tenía, sus temblores, después pasó a un rechazo, una repulsión que no perduró en el momento, porque de alguna extraña manera, ante la visión de las dos mujeres, él se abandonó a sí mismo y de alguna forma quiso empezar una especie de relación sexual en la cama. La cuestión que buscó el busto de la mujer, ella llevó la cabeza de Cowrie a su busto y lo obligó a morderle un pezón, y él lo arrancó, se lo extirpó, pero no brotó sangre ni ella mostró ninguna clase de dolor. De hecho, él ese pedazo de carne lo tragó, o lo intentó tragar, y empezó a darle arcadas, y empezó a toser, y sintió que se quedaba sin aire, que se iba a morir. Cuando él se incorpora después de toser mucho, se dio cuenta que las señoras se habían evaporado, que no estaban más. Bueno, no obstante, Cowrie, después de todo esto que le sucede en ese momento, encuentra que tenía un par de cabellos de esta mujer en su parte genital. Y luego de
colocarlo a resguardo en una bolsa Ziploc, lo mandó a peritar con unos forenses conocidos de él. A su vez, también estuvo Bill Choker, el escritor, que también hizo su parte investigativa, contactando a otros expertos. Y bueno, acá está lo gracioso de esto. De los estudios genéticos se desprendieron dos conclusiones que hicieron famoso el caso, y por eso vino el libro. Una de estas conclusiones era que era un cabello inusual en su estructura racial, que correspondía al mongoloide chino. Inusual porque es una tipología del linaje humano más exótica, ¿no? Y la otra porque la tipología mongoloide china no admite cabellos rubios. Y también determinaron que no había sido sometido a ninguna clase de tinte. El escritor mandó a hacer más peritajes a otros lugares y se llegaron a otros resultados. Acá yo transmito lo que leí, lo que sé. Alguien que sepa mucho de genética y de todo esto puede escribirnos o corregir lo que estoy diciendo, ¿no? Y como todo lo que acabo de decir, todo esto está sujeto a que ustedes investiguen y se saquen las dudas. Yo solo lo transmito, pueden googlear. Bueno, estos cabellos no solo tenían ADN vasco gaélico en la base y en la parte superior mongoloide chino, sino que también tenía signos de un gen que se denomina CCR5, que solo se conocen estos signos de este gen en porcentajes mínimos en ciertas comunidades del noreste europeo. Y aquí lo más gracioso de todo es que aparentemente, y debido a ciertas investigaciones que se hicieron, se dieron cuenta que estos genes tenían características resistentes a las transmisiones sexuales, que podían conformar biológicamente el cuerpo de alguien con mucha resistencia a una transmisión sexual. Y acá tenemos entonces otra de las variables para analizar, ¿no? Este hombre, dentro de su testimonio, ¿habrá sido sometido a un experimento? Un experimento con seres que fueron, transmitidos a su habitación, pero biológicos, que también pudieran llegar a ser pasivos de una enfermedad. O sea, ¿estaban preparados para evitar que un ser humano les contagie algo? ¿Por qué tenían partes de su cuerpo que aparentemente no eran biológicas? ¿Por qué tenían ese disfraz? ¿Qué parte era real de su anatomía y qué parte era falsa? ¿Por qué la mujer lo llevó hacia el busto? Una de las cosas que mencionó también Corey es que en el momento en el que la mujer rubia está llevando la cabeza de él al busto, esta señora gira y observa a la morocha y él sintió que tenía cierta predominancia académica a la mujer rubia, como si le estuviera enseñando o le estuviera diciendo, bueno, ahora esto lo vas a hacer vos. Eso es algo que él lo dejó claro en el testimonio que brindó en el libro El cabello del alien, que dijo que sintió esa diferencia entre las dos mujeres y que de alguna forma la rubia le estaba mostrando cómo tenía que hacerlo. Esto también nos lleva a Antonio Villaboas, el muchacho brasilero que tuvo también un coito con una alienígena en una nave, una alienígena que al principio a él le resultó por un lado atractiva y por otro lado repulsiva por sus características anatómicas, que físicamente estaba muy bien, pero tenía una boca que a él le llamó mucho la atención y gruñía y se manifestaba con unos gemidos más guturales que en sí sexuales. No vamos a hablar de Antonio Villaboas porque es harto conocido, pero sí podemos ver que hay una especie de patrón de experimentación donde hay personas también que están asistiendo a eso o personas que están aprendiendo en el momento de otros a hacer una tarea. En cuanto, por ejemplo, a lo que Whittle Strieber habló en su momento, dijo
que él no pudo llegar a escribir en el libro todas las observaciones que él hizo sexuales dentro de las naves. Él habló de que en un punto que ciertos tipos de grises alienígenas sí tenían miembros masculinos. Sí, él logró ver eso, no tanto como nos hace llegar el marketing, que son asexuados, de que no tienen elementos visibles sexuales. Sí, él determinó que había hembras y machos en esa nave. También habló que muchas de las cosas que a él le practicaron, había una cohorte de personas observando lo que estaba pasando, como en esos viejos anfiteatros de medicina, donde el maestro está mostrándole a los demás cómo se hace un procedimiento médico. Así que esas son las características de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? Un poco sobre eso. Así que, bueno, de movida les agradezco que hayan estado viendo este programa. Les digo que nos sigan visitando la página, que sigan viendo OVNI EE en Facebook, que sigan entrando a Instagram y busquen Blaster4U, que busquen todo lo que nosotros les estamos ofreciendo para tener cada vez más historias, para seguir comparando y haciendo ovnilogía comparada. Les quiero agradecer hoy a nuestros amigos, a Sebastián y al señor Gonzalo Cabral, sí. También a mi hermano que está produciendo todo esto, y a todos los que están con nosotros. Bueno, les agradezco mucho y nos encontramos obviamente el lunes que viene en otro programa de Blaster.